En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en las últimas quiebras bancarias que han puesto el jaque a la estabilidad del sistema financiero. Para ello nos acompañan en este estudio Jesús Castillo, economista investigador del Grupo Natixis. Bienvenido. Hola. Elisabeth Gresio es docente especializada en ética de los negocios. Bienvenida, Elisabeth. Muchas gracias, mucho gusto. Y en duples nos acompaña Daniela Ordóñez, es economista jefe en Francia de la Oxford Economics. Bienvenida, Daniela. Buenos días, gracias por la invitación. La nueva crisis bancaria, hoy nuestro asunto, en Primera Plana. El inicio fue la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos, le siguió el colapso de otros como Signature Bank y las necesidades de liquidez de First Republic. Y luego continuó con el derrumbe de Credit Suisse, que ha acabado con su venta a UBS. Son ya 2 semanas de sobresaltos en el sector bancario y con miedo a un efecto contagio que pueda dar lugar, en el peor de los casos, a otra crisis financiera. El mensaje más repetido en estos momentos es el de la llamada a la calma de las propias entidades y también de los bancos centrales. El dinero es miedoso y el sistema está interconectado. Eso ya lo sabíamos, como también conocemos esa injusta realidad de socializar pérdidas porque hay riesgo endémico cuando siempre se privatizan los beneficios. Biden ya avisó que esto no iba a pasar esta vez. ¿Pero qué riesgos reales tiene este nuevo terremoto bancario? Veamos algunas portadas que nos deja la prensa. Diario Les Echos, aquí en Francia. Suiza sumerge a Europa en una tempestad financiera. El Financial Times califica de matrimonio a la fuerza la compra de Credit Suisse por parte del UBS, provocando el miedo en los tenedores de bonos. De forma más genérica, The Economist se pregunta en su portada ¿qué está ocurriendo con los bancos? Le traslado la pregunta, señor Castillo. ¿Qué está ocurriendo con los bancos? No sé si podríamos responder de forma sencilla a la pregunta de si estamos realmente ante una gran crisis bancaria. A este punto de la crisis voy a decir que no. Y como están diciendo todos los reguladores, los bancos centrales, no hace falta que crear un pánico porque el problema está ubicado en unos bancos regionales americanos y luego en otro problema que es bastante diferente en el Credit Suisse en Suiza. Y entonces las causas de estos dos problemas bancarios son diferentes, por un lado Suiza, por el otro los bancos americanos. Pero no, a mí me parece que de momento no estamos ante una crisis financiera mayor. Claro, el origen de este terremoto bancario, el primer caso fue el del Silicon Valley Bank, pero se nos dijo que era un caso especial por su tamaño pequeño y debido a una mala gestión. Vamos a explicar este caso en origen. ¿Por qué un caso que parecía tan delimitado, Elisabeth, de una mala gestión, al final nos ha puesto en temor a todo el sistema? Es que yo creo que la palabra clave es la confianza. Es que de empezar con un banco regional que quiebra, pues ha creado desconfianza en el sistema. Y para la gente que no conoce bien las finanzas, para el Kidam, la persona lambda, pues no entiende las relaciones en el sistema bancario porque es muy complejo. Y esta complejidad pues crea incertidumbre, crea preguntas y la gente no sabe cómo explicar. Entonces, más allá de los inversores que conocen bien el sistema, inversores institucionales, las personas, los inversores como tú y yo, pues hay gente que no sabe. Y entonces, enfrentando este miedo de no poder sacar el dinero, pues se crea este pánico. La gente se va al banco, es lo que llamamos efecto de run. Pues la gente se va y reclama el depósito. Ahora bien, yo comparto la opinión de mi colega que no es un terremoto. Son 2 asuntos que para mí son independientes uno del otro en la medida en que, pues, al inicio hay un problema de gestión, hay un problema de comportamiento individual y de decisión individual de los altos ejecutivos de los bancos, bien sea el Banco Regional en California como el Credit Suisse. Y entonces, pues, se hizo un amálgamo entre los dos. No quiere decir por nada que el sistema está quebrando. Al revés, lo que hemos visto desde el 2008, la última crisis, es que la regulación, pues, se incrementó. Con mucha inteligencia se decidió por ratios de
incrementar la resistencia a la insolvencia de los bancos, con más capitales, con más fondos propios de los bancos, se incrementó hasta el 8% de los activos ponderados de riesgo, así que eso parece mucho mejor. Se trató también de aumentar la solvencia, entonces, de los bancos, la liquidez, y también hubo otras herramientas como reducir o limitar el apalancamiento o la deuda que pueden tomar los bancos, entonces relación en capital propio, fondos propios y deuda. Y también se implementó un sistema que permite gestionar la crisis de manera ordenada. Así que todas estas herramientas y decisiones, nuevas reglas, permiten de tener más estabilidad financiera. Sí, pero vemos que las palabras contagio, pánico, confianza, sobre todo confianza, es la amalgama, ese pegamento que hace que funcione el sistema, y que el tópico de que el dinero es miedoso no es tan tópico. Jesús. No, pero lo que dice Elizabeth es hay la percepción que tiene el inversor y luego la realidad. A diferencia de lo que pasó en 2008, que todos los bancos estaban interconectados con liquidez, con el mercado interbancario, donde cada banco prestaba al otro, etc. Hoy en día eso ha totalmente cambiado. La liquidez casi viene toda de los bancos centrales. Así que hoy no hay una interconexión tan grande que puede provocar la caída así en dominó de todos los bancos. Les voy a preguntar después por la conexión de esta realidad con las políticas de lucha contra la inflación que tenemos actualmente. Tenemos a distancia a Daniela Ordóñez, que es economista jefa de Francia en la Oxford Economics París. Y a partir del caso de Credit Suisse también le quiero preguntar, Daniela, ¿ha habido contagio de los casos de Estados Unidos a Europa? ¿Cuál es la urgencia del gobierno suizo en salvar este banco? Primero, que es grande, que puede colapsar la economía suiza y alrededor, y sobre todo el objetivo es delimitar esta pérdida de confianza. Es decir, que entre lo que pasó en SVB en Estados Unidos y la pérdida de valor de la acción de Credit Suisse, concretamente no pasó mucho para Credit Suisse. Hubieron ciertos eventos, como uno de los mayores inversores que dijo que no iba a dar más capital al banco, pero en sí no hubieron más escándalos o más problemas que justifiquen esta caída. Realmente solamente una caída de confianza, una pérdida de confianza masiva de la parte de los inversores del mercado financiero hacia ese valor. Es decir, que es un contagio, ¿no? Un contagio de una situación muy mala en un banco específico regional americano que, por fragilidades del otro banco, se contagia y se amplifica en este banco. Entonces, el objetivo del Banco Suizo y del Banco Central Europeo es de mantener o de contener este contagio. Es decir, está bien, estamos perdiendo confianza por el momento en entidades bancarias que de todos modos estaban un poco frágiles, entonces pueden ser, de cierta manera, ser justificado, pero lo más importante es que este pánico no se vaya, no se contagie al resto del sistema bancario. Claro, la bancarrota de Silicon Valley nos hizo recordar enseguida, todos nos fuimos a 2008, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto estas dos crisis son comparables, porque no es el mismo tamaño que Lehman Brothers, ni tampoco tiene el mismo problema de activos tóxicos, entiendo, Elizabeth. Sí, no hay los activos tóxicos como pero al las inicio, hipotecas basura, recordemos. Sí, los subprimes. Pero, por otra parte, hubo problemas de ética en el 2008, que vemos aquí al nivel de los altos ejecutivos, como decía antes, de nuevo en la Silicon Bank, y en el Credit Suisse hubo un problema enorme de gobernanza. La gobernanza de Credit Suisse pues, se involucró en cosas de corrupción. Paraísos fiscales, temas de cocaína también. Exactamente. Entonces, una acumulación que fragilizó el banco. Al inicio, más allá de lo que decía antes de reglamentación, regulación, reglas, estándares, todo lo hicieron muy bien en el comité de Basileo III, muy bien. Pero más allá de esta reglamentación, hay un problema de ética individual y de decisión individuales. ¿Cómo se regula este riesgo moral, yo diría, de los altos ejecutivos que deciden
como lo hemos visto en el Silicon Valley, por un desequilibrio que las decisiones crearon un desequilibrio del balance entre activos y pasivos con este banco. ¿Cómo se regula estas decisiones mejor y cómo se puede responsabilizar los ejecutivos antes de que pase algunas crisis así? Entonces, más allá de la reglamentación, es un problema de ética y de decisión. Las políticas de lucha monetaria contra la inflación, ¿qué relación guardan con esta crisis? Muestran, no sé, que son peligrosas y no se limitan, que tienen que ejercerse con bisturí. Jesús, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha avisado de que rebajar la inflación es innegociable, pero no desvela tampoco si seguirá subiendo los tipos ante las turbulencias. ¿Cómo hay que encajar este tipo de mensajes? Bueno, lo que dice Christine Lagarde es que sí, la lucha contra la inflación es la prioridad del Banco Central Europeo, pero como muchos bancos centrales tiene dos prioridades, dos objetivos. La estabilidad financiera también, que tampoco es innegociable. Dice, no vamos a arbitrar entre inflación y estabilidad financiera. Los tipos de intereses sirven para controlar la inflación y entonces nosotros, por lo menos en Natixis, pensamos que van a seguir subiendo tipos. Es una herramienta útil, pero hay que utilizarla con cuidado, entiendo. Hay que utilizarla para lo que sirve. Sí. Y luego está la cuestión de la estabilidad financiera. Y entonces ahí hay otras herramientas que puede movilizar un banco central aportando liquidez, etc. Y entonces ahí está el dilema. Lo que pasa es que cuando un banco central sube los tipos de intereses, pues tiende a devaluar el valor de los activos de los bancos, de los bonos de Estado. Y ahí está el problema. Es que a corto plazo... Si quieres más liquidez, pérdidas. Pérdidas. Pero todo es una cuestión de temporalidad. A largo plazo, la subida de los tipos de intereses es bueno para los bancos, ganan más dinero. Pero está el periodo de transición donde ahí sí pueden aparecer riesgos, que es lo que le ha pasado al Silicon Valley Bank. Ya ven que estamos consiguiendo muchísimas pistas para entender la crisis bancaria actual. Vamos a continuar con ello a vuelta de pausa aquí en Primera Plana. Hasta ahora, gracias. Reporteros, el programa de reportajes de France 24. Descubra las historias de la gente con nuestros reporteros por todo el planeta. Nuestros periodistas van donde ocurre la noticia para contársela. Cada semana, Reporteros le trae una historia inédita. No se la pierda. Reporteros, en France 24 y france24.com. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de la crisis bancaria que estamos viviendo con varias quiebras financieras. Estamos con Jesús Castillo, economista e investigador del Grupo Natixis, Elisabeth Guiressió, docente especializada en ética de los negocios, y a distancia nos acompaña Daniela Ordóñez, economista jefe de Francia de la Oxford Economics. Hablando de la relación de las políticas antiinflación, nos habíamos quedado antes de la pausa, con la actual crisis bancaria. Elisabeth, ¿qué papel han tenido las tasas de interés elevadas? Pues cuando una tasa está elevada, pues el precio de los bonos es matemático, pues baja. El problema es que la Silicon Bank tenía muchos bonos en sus activos, más del 50%, cuando normalmente un banco tiene no más de 25%. Hay una Entonces, mala estrategia. Una mala estrategia, una decisión errónea y pues una falta de diversificación, se podría decir, en el activo del banco. Así que hubo directamente un impacto en la liquidez a disposición, porque cuando el banco quiso vender sus bonos, pues se despreciaron, perdieron valor y entonces faltaba la liquidez para poder hacer frente a las reclamaciones de depósitos de parte de las empresas, de los clientes, que eran empresas de la tech, del sector tecnológico. Y entonces pues hubo una relación directa en el caso de la Silicon Bank. En el Credit Suisse es un poco diferente porque es más una fragilidad sistémica a nivel del banco. Desde muchos años, pues, como hemos dicho antes, participó en varias fraudes o errores de gestión que ahora está pagando. Tenemos en duples a Daniela Ordóñez, economista jefe de la Oxford Economics. Le pregunto, con el aval del gobierno suizo, UBS absorbió a Credit Suisse. Estamos hablando... Bueno, pues de palabras mayores, y ante los temores de un efecto dominó, Christine Lagarde dice estar dispuesta a sacar la artillería pesada. Este tipo de escenario pone nervioso al usuario de a pie.
¿Qué es lo peor que puede hacer? ¿Sacar su dinero? Una persona que tiene sus depósitos en un banco europeo, por el momento, si el banco está bien manejado y tiene una buena capitalización, lo que en general está garantizado por la supervisión del Banco Central Europeo, del BCE, no tiene mayor necesidad o mayor razón de entrar en pánico y retirar sus depósitos. En el caso de que su banco tenga problemas de liquidez, el Banco Central va a estar dispuesto a intervenir para asegurar que los depósitos se puedan pagar de manera normal. Y en caso de que realmente una institución financiera esté en una situación crítica y que no tenga suficiente dinero para pagar los depósitos, la garantía de depósitos de la Unión Europea, que garantiza hasta 100.000 euros de depósitos a cada cuenta, en cada banco, pues ya garantiza una buena parte. Es importante decir que muchas herramientas se han construido desde la crisis financiera y desde la crisis de deuda soberana europea, y que no estamos en la misma situación de vulnerabilidad. Sí, claro, mucha gente se pregunta, Jesús, si están seguros sus ahorros. En el caso de Estados Unidos, creo que la garantía de depósito es mayor que en Europa. En España es de 100.000 euros, por ejemplo. Entonces, siempre se aconseja, digamos, que a partir de esa cantidad se diversifique, ¿no? Se pongan, digamos, los huevos en distintas cestas, ¿no? Para salvaguardar esos depósitos, ¿no? Bueno, sí, 100.000 euros ya es muchísimo dinero para tenerlo en una cuenta. Y estamos hablando de cuenta corriente. Cuenta corriente. Cuenta corriente, que es muy importante porque otros tipos de depósitos no van a beneficiar de la misma garantía. Luego, la comparación con Estados Unidos... Pues son $250.000, creo, en Estados Unidos. Creo que el monto es más elevado, ¿no? Sí. Y luego, en Estados Unidos, en el caso de la Silicon Valley Bank, los depositarios eran principalmente empresas, que entonces no benefician de las mismas garantías que el ciudadano a pie de calle. O sea que, como ha dicho Daniela, si hoy cualquier europeo de la clase media, digamos, no tiene por qué tener miedo de mantener sus depósitos en los principales bancos europeos, que todos están muy bien capitalizados. E incluso si cogemos el caso de Credit Suisse, que no hace parte de la Unión Europea, pero ningún depositante ha perdido dinero en la fusión que están haciendo hoy con UBS. Lo ha dicho Daniela tangencialmente, como muchas herramientas del sistema se han ido perfeccionando a partir de otro episodio que vivimos aquí en Europa muy traumático, aquella crisis de la deuda soberana de 2008, y cómo esas herramientas han ido haciendo más sólido el sistema, entiendo, Elizabeth. Sí, es lo que decía antes, hubo medidas que se tomaron en términos de solvencia, de apalancamiento, de liquidez, de sistema de resolución de crisis, pero hay un paradoxo ahí. Los test de solidez bancarios que, por ejemplo, son ahora, ¿no? Son justo ahora en Europa. Sí. Y los bancos son más sólidos, como decía mi colega, no hay duda. Pero a la misma vez estamos creando un tipo de monstruo. Si me explico, si vemos el caso de Credit Suisse y UBS, hay ¿cómo se dice? Una huida en adelante. Adelante, sí. Sí, porque estamos complexificando la reglamentación, la regulación, los estándares, por una parte, para proteger el sistema y hacerlo más estable, resiliente, pero por otra parte creamos bancos, siempre con este movimiento de concentración de instituciones financieras, siempre más grandes, siempre más sistémicos. Hay unos 30 bancos en el mundo que se llaman bancos sistémicos, que pues traen un riesgo, incluyen un riesgo sistémico. Entonces, aquí hay un paradoxo, porque estamos creando siempre más complejidad, y se puede dudar de, al final, si de verdad... La concentración de esta grandes concentración, monstruos. exactamente, y si al final controlamos todo. Incluso si, como digo, el sistema está más resistente. ¿Por qué? Porque este movimiento de concentración, la teoría de la resiliencia, dice que necesitamos diversidad, necesitamos compartimentos. Y se puede preguntar si estos compartimentos
que permiten de localizar los riesgos están lo suficiente o no. No sé si Jesús comparte esta visión. Por un lado, más tranquilidad respecto a esas herramientas creadas a partir de la deuda de 2008, pero a partir de ahí las incertidumbres que nos estaba contando Elisabeth de esa concentración bancaria. Pues sí, porque cuanto más concentración, más dificultades luego de venir a ayudar a un banco. Lo que me parece importante también es decir que en el caso de los bancos americanos había una concentración en el lado del activo, con muchos bonos del Tesoro Público, pero también concentración, falta de diversificación del lado de los pasivos. Los depositantes del Silicon Valley Bank, por ejemplo, eran principalmente empresas de la tech. Y entonces cuando ese sector decide retirar sus depósitos, pues lo hace masivamente. Claro. Ha sido el bank run el más rápido de la historia que conocemos, porque las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera, han funcionado a lleno, y entonces estamos en un mundo que ha evolucionado desde 2008 con nuevos riesgos, con nuevos comportamientos, y entonces la reglamentación tiene que adaptarse a todo eso para poder manejar mejor los riesgos. Los bancos también tienen que evolucionar frente a las decisiones de sus clientes. Volvemos en este punto con Daniela Ordóñez, está en Duplex, la economista jefe en Francia de la Oxford Economics. Le pregunto, ¿qué tan sólido es el sistema bancario en su opinión? Se puede decir que es un sistema sólido, y en todo caso mucho más sólido que lo que era en el 2008, luego de la crisis financiera global. Efectivamente, ahora hay una regulación, una regulación bancaria mucho más fuerte, y una supervisión hecha también por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales nacionales hacia las instituciones financieras, que garantizan una buena capitalización, un relativo buen manejo de las inversiones, de tener un equilibrio financiero que sea sostenible en todo caso a largo plazo. Eso no quiere decir que el sistema bancario europeo, como cualquier sistema bancario, no puede tener problemas de corto plazo, es decir, problemas de liquidez, en que en un momento dado no hay suficiente liquidez para por tal o cual razón, frente a lo cual el Banco Central también tiene métodos de responder. Pero en todo caso, el mensaje central es decir que sí, el sistema bancario europeo en este momento es un sistema globalmente sólido, con una situación financiera mucho mejor que lo que tenía en el 2008 o incluso en el 2002, luego de la crisis soberana, con una regulación y una supervisión muy reforzada. Sí, la salud de los bancos en cuanto a liquidez y solvencia en Europa es muy buena, según el Banco Central Europeo, lo ha dicho en múltiples ocasiones. Imaginamos que esto es así, ¿no, Elisabeth? Sí. Lo que decía, pero el riesgo cero no existe. No existe. No existe. Es por eso que decía este principio del too big to fail. Bancos grandes que no podemos dejar quebrar, implica que los gobiernos, las autoridades, los bancos centrales tienen que ayudar después para evitar este fenómeno de contagioso. Entonces, este principio del too big to fail requiere o que pide a las autoridades de ayudar al banco para no causar un problema sistémico, implica que puede haber irresponsabilidad puntualmente de parte de algunos banqueros o de algunas personas. Porque el riesgo, puedo tomar riesgo, hay alguien que me va a dar liquidez, hay alguien que me va a sostener, porque mi tamaño hace que yo no puedo quebrar, sino desencadeno este efecto dominó. Entonces, es ahí que yo digo que hay un problema al nivel de ética, de responsabilidad. Cuando desatamos el riesgo y quien asuma el riesgo, quien toma el riesgo, pues creamos lo que se llama en inglés moral hazard, un riesgo moral, que unos toman el riesgo, otros vienen, lo que decía usted cuando decía que nacionalizamos las pérdidas, es que son las autoridades que vienen a ayudar, porque no podemos permitirnos de dejar quebrar un banco de un tamaño grande. Porque que sepamos, hasta la fecha yo no conozco ningún caso de socializar beneficios bancarios.
Y al fin y al cabo, ese es el capitalismo, amigos, ¿no? Que diría aquel. Asumir ese riesgo, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que digo, que hay que tener mucho cuidado con el tamaño de nuestras instituciones financieras. Y a lo mejor hay que preguntarse, hay que hacerse las preguntas, porque cuando tratamos de regulación, de reglas, etcétera, de supervisión, tratamos el efecto, pero ¿cuál es la causa? Quizás una de las causas de una fragilidad viene del hecho que tenemos también instituciones muy grandes. Pues muchísimas gracias, Elizabeth, Jesús y Daniela. Nos han dado muchísimas claves para poder entender, yo al menos ya lo entiendo muchísimo mejor, la quiebra, la crisis bancaria actual y por lo menos hemos sabido delimitarla, ¿no? En su justa medida. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Les esperamos en Primera Plana la próxima semana. Muchas gracias.